Lo habíamos anunciado, está con nosotros el ingeniero Alejandro Stepanisic, es el presidente de ANCAP. Gracias por estos minutos. Al contrario, Miguel, un gusto estar contigo esta noche. Lo mismo para mí. Voy a tratar de hacer una nota muy aterrizada. Tengo enfrente a un ingeniero, a alguien que tiene más de 3 décadas en ANCAP, o sea que esto podría ser técnicamente muy profunda, pero no sería útil en un informativo y yo no estaría a la altura tampoco. Quiero arrancar por ahí. Berry decía, está bien estas ventas, pero es probable que no sean de la magnitud de las ventas que fueron a Brasil en su momento. Sí, es correcto. Primero que en este momento la hidraulicidad de Uruguay es diferente a la que había el año pasado y las necesidades de Argentina son diferentes a las de Brasil. Si bien hay una crisis energética de generación en Argentina, no es de la magnitud de Brasil y hay que ir con cautela. Por ahora, UTE está consumiendo fuel oil, que muestra también la vocación de UTE o la apreciación que hace UTE de esta situación, que es de temporalidad. En estos meses hemos escuchado, ANCAP tiene espalda y se puede mitigar el aumento y que no sea el precio de paridad de importación. Yo siempre hago la aclaración que la URSEA no sugiere nada, la URSEA dice este es el precio de paridad de importación. Exacto. Porque es un error que cometemos nosotros los medios. No recomendó nada, este es el precio de paridad de importación. Después ustedes sí recomendarán y la OPP y el Ministerio de Economía y el Gobierno decidirán políticamente cuál es el aumento. Ustedes decían, hubo espalda para mitigar, hubo espalda para no subir. ¿Cuál es la caja de ANCAP hoy? ¿Qué espalda hay hoy? A ver, está muy bien la pregunta y está muy bien que analicemos el contexto en el momento en que se fijan las tarifas. Recién lo decía el subsecretario Berry muy bien en el audio anterior. Se analiza todo y se considera todo lo que sea para mantener o para bajar las tarifas. Cada momento es distinto. Antes de entrar a esta nota estaba mirando los precios internacionales. El petróleo Brent hoy está alrededor de $106. Hace pocos días estaba en 120 y algo. O sea, la variación es muy grande. Hay una tendencia a la baja, empieza a aparecer una tendencia a la baja. Sí, hay un antes y un después de ayer, han dicho en Estados Unidos, con el dólar incluso. Exactamente. Hay perspectivas de una recesión económica que puede afectar la demanda. La demanda en el mundo se recompuso mucho más rápido de lo que se puede recomponer la oferta. Entonces, esa diferencia entre el gap que hay entre lo que se recuperó la demanda y lo que se puede recuperar la oferta es lo que tira los precios al alza. Si ahora la demanda cayera, puede venir un momento más recesivo y un momento a la baja. Entonces, ¿qué ocurre? En cada fin de mes, cuando el Poder Ejecutivo analiza lo que yo siempre digo, el informe de la gerencia comercial de la empresa Uruguay, que es el informe de la URSEA. Y como bien tú decías, y es muy preciso eso, la URSEA saca una fotografía y dice, esto es lo que paga el mercado por este tipo de productos en este momento. Esa es la fotografía que saca la URSEA. Es el informe de mercado, lo que puede pagar el mercado, lo que te debería pagar un importador que trajera el combustible al Uruguay. Sin todos los impuestos y todas las cargas que después se le agregan. Exacto. Después, y eso es sobre la base de la comparación, que arranca en una refinería 20 o 30 veces más grande en el Golfo de México. Después se le agregan los costos de internacional al país, los costos de transporte, el costo de almacenaje, pero todo arranca con una refinería que es 20 o 30 veces más grande que la refinería de La Teja. ¿Sí? Ahora bien, después se da vuelta y le dice a ANCAP, ANCAP, ¿cómo es tu informe de perspectiva económica? Entonces nosotros, el informe preceptivo que nosotros hacemos, el más formal, es simplemente un diagnóstico, un cálculo de, es la suma de los ingresos. No lo discriminamos por producto, porque habría que tener una estrategia de precio por producto. Esta es la suma de los ingresos que deberíamos contar para tener una rentabilidad objetivo, considerando todas las obligaciones que tiene ANCAP desde el punto de vista económico. Pero hay otro informe que es el más importante y es el que habitualmente se le llama la espalda de ANCAP, que es el informe financiero, es el informe de la caja, que tiene que ver con, en este momento, Miguel, ¿cuánta plata tenés en la billetera? En las próximas 2 semanas, ¿qué tenés que pagar? ¿Y cuánto vas a recaudar de tus ventas? Esa respuesta es la que dice en ese momento si el mes siguiente se puede o no se puede aumentar, si se tiene que aumentar, si tiene que bajar, si puede bajar. Esa respuesta es una evaluación circunstancial que tiene una ventana de análisis corta. Tan corta como que yo te decía, hace 3 o 4 días el crudo estaba a 120 y hoy está a 106. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Entonces, en un momento se hacen cortes, a fin de mes se hace un corte, se analiza la situación. ANCAP, ¿cuánto tenés que pagar? Nosotros
ya sabemos cuánto vamos a pagar los crudos en los próximos 2 meses. Ese es un capítulo que quiero profundizar ahí, porque si bajara a 90 de aquí a 2 semanas, eso no es lineal tampoco, porque ustedes ya compraron. No, el precio del mercado uruguayo tiene que reflejar el precio internacional. Y va a ser un problema nuestro si nosotros compramos más caro o más barato. Ah, bueno, es muy buena esa puntualización. Eso es un tema o sea que si se cae, los precios, bueno, se hará la ecuación del dólar y todos los componentes y va a bajar. Pero hablando en sencillo, cuando subían, nosotros, el precio de venta subía y no subió tanto, pero ¿cómo es la mecánica? Nosotros compramos hoy y vendemos, nosotros recibimos el crudo hoy. Ahora te voy a hacer la cronología de todas las etapas porque es importante saber. Sí, sí. Pero digo, vamos a simplificar y vamos a ir al final de la historia. Compramos el crudo hoy y el crudo que compramos hoy lo procesamos y lo ponemos en el mercado dentro de 1 mes y medio o 2 meses. Entonces, dentro de 2 meses, el costo es el costo de hoy, pero el precio de venta es el de dentro de 2 meses. Ah, perfecto. Cuando viene subiendo, viene bárbaro. Cuando baje, va a ocurrir lo que decís tú. Voy a vender siempre más caro que lo que voy a vender más barato que lo que compré. Que lo que compraron. Y voy a la cronología del crudo porque es importante. La mecánica es así. ANCAP hace hoy un tender, una licitación para comprar crudo. Se recibe una oferta, se analizan y hoy ANCAP adjudica a un oferente, a un proveedor de crudo. Ese crudo llega a la boya petrolera en promedio dentro de 54 días. ¿Cuándo llega? Suponete que llegue el Primer día de septiembre. Primero día de septiembre, el 10 de septiembre. ¿Sí? El mes de septiembre es el mes en el cual se fija el precio. ANCAP tiene que pagar, el 10 de septiembre llegó el crudo, tiene que pagar 90 días después, pero al precio del promedio del crudo en el mes de septiembre. Entonces, nosotros tomamos una decisión hoy de un producto que va a llegar dentro de 60 días al país, que se va a transformar en producto vendible dentro de 60 días después, o sea, dentro de 120 días, y que se paga 90 días después que llegó. Nosotros decidimos hoy, por algo que va a fijar precio dentro de 2 meses, que vamos a pagar dentro de 5 meses. Por eso yo decía que no era lineal, esto no es lineal y no es tan fácil en televisión sin tener de repente un papel arriba de la mesa. 4 o 5 preguntas para respuestas breves. 4 o 5 preguntas para Es difícil para mí, Miguel, responder breve. Bueno, pero es un informativo y de televisión. ¿Cuáles son los cambios que se vienen, y esta sí que es difícil brevemente, en el mercado del supergas? A ver, nosotros licitamos el alquiler de las plantas. Vamos a licitar el alquiler de las plantas en un proceso que empieza en agosto y tenemos que tener terminado antes de noviembre, porque los contratos que vinculan a ANCAP con las envasadoras y distribuidoras caen indefectiblemente el 28 de febrero. Ahí se termina. Se termina y nosotros vamos a pasar en el mercado de GLP. ANCAP va a pasar a ser un suministrador de GLP y nada más. El resto en manos de privados. Como fue siempre, pero ahora sin contratos que vinculan todas las partes del sector. Porque lo perverso, si se quiere, es que hay un contrato entre ANCAP, Acodique, Riogas, hay otra forma con Megal, hay otra con Duxa, Acodique y Riogas operan plantas que son propiedad de ANCAP, todo eso está vinculado por una serie de contratos. A partir de este año, a partir del fin de este año, se va a empezar a diferenciar. Una cosa es el contrato de alquiler de las plantas que fije ANCAP. Entonces nosotros vamos a licitar el alquiler de las plantas libre a cualquiera que se quiera presentar. ¿Tá? Una planta va a ser alquilada por posiblemente 4 años, otra sea alquilada por 7 años, de forma de generar incluso una intensidad competitiva por las plantas. Y además vamos a licitar el envasado para Duxa. Para las garrafas blancas de Duxa van a tener un servicio de envasado que va a tener por lo menos, por la forma que estamos ideando la licitación, por lo menos 2 proveedores. De las 3 plantas que hay en el país, hoy son 2 propiedades de ANCAP, una operada por Acodique y otra por Riogas, y la tercera operada por Megal. De las 3 plantas que hay en el país, no sabemos quiénes van a ser los operadores de nuestras plantas, pero de esos 3, por lo menos 2 le van a tener que prestar el servicio envasado a Duxa. Ahora, después viene la reglamentación de la URSEA, que la URSEA está trabajando para el nuevo marco regulatorio del supergas. Eso va a ser una entrevista exclusiva porque, bueno, eso va a cambiar notoriamente. Pero con la presidenta de URSEA, no con el presidente de ANCAP. Exactamente. ¿Qué pasó con él o los que colgaron la bandera, esa investigación en la torre, en la antorcha de ANCAP? ¿Esa investigación en qué quedó? Nosotros todavía no tenemos el informe final del sumario ni de la investigación administrativa. ¿No hay cámaras que muestren si alguien va trepando? Un orangután va trepando por la
hay cámaras perimetrales que no permiten la resolución para identificar a la persona. Lo que pasa es que lugares claves en la refinería hay cientos, por decir algo. Y no podemos, hasta por un tema de legislación del trabajo. O sea que ha quedado trancada esa investigación. La investigación ha avanzado en algún sentido. Entendemos que hay una cierta responsabilidad objetiva de los encargados de la unidad, por eso fueron sumariados y sancionados. Estamos esperando las resultancias del sumario y de la investigación administrativa. El sumario es a 2 funcionarios que tienen una responsabilidad de custodia y una investigación administrativa para analizar si podemos recolectar datos para concretar quiénes son los culpables de eso. 2 o 3 finales. ANCAP denunció hace 3 semanas en Fiscalía un sabotaje o algo similar en la planta de Portland de Minas. ¿En qué quedó eso? Eso está en investigación, también investigación administrativa, y hay una investigación policial porque entendemos que alguien con razones que no podemos comprender arrojó objetos extraños a una molienda de piedra para causar daño. Causó daño, tuvimos que parar la producción por algunas semanas y también no tenemos cámaras porque en todos los lugares de trabajo no hay cámaras. Hay legislaciones laborales, hay cuestiones sindicales. Estamos reviendo esa política en ANCAP y vamos a sentarnos con el gremio para deslindar, porque, a ver, al sindicato se le involucra en muchas de estas cosas y capaz que no tiene nada que ver. Sí, obvio. Y es una garantía para todos tener controlado, pero hay que conversarlo. El horno se da como ese horno, famoso horno, que un día le pregunté a Marta Jara, se sentó ahí en otra silla, tenemos sillas nuevas. Le pregunté qué pasaba con ese horno y me dice, bueno, está ahí el horno. El horno ese que costaba, ¿cuánto? 70, 80, 90 millones de dólares. El horno de la planta Paysandú, me imagino que te estarás refiriendo. Es un horno que costó 50, 52 millones de dólares y cuya instalación nuestros técnicos estiman en 100 o 120 millones de dólares más. O sea que sería 150 millones de dólares. En el año 2016, la administración anterior decidió suspender el proceso de inversiones definido por el Plan Estratégico del año 2007. Lo que sucede cuando tú hiciste esa entrevista, seguramente en aquel momento en el país había solamente 2 actores en el mercado del cemento, ANCAP y una empresa privada. Mientras ANCAP tenía costos altísimos, la empresa privada tenía costos bajos. ANCAP era un poco el marcador de precios porque tenía una posición importante en el mercado. Mientras ANCAP perdía plata, la empresa privada ganaba mucho plata e invertía y reinvertía en tecnología. Pasaron 6 años de esa decisión y hoy hay 4 actores en el mercado uruguayo. Y esos 4 actores se reparten la misma torta que había en el 2016 prácticamente. ANCAP pasó de tener hace unos años atrás arriba del 60% de participación del mercado y hoy tenemos 34-35%. La situación es una situación insostenible, es una situación de pérdidas durante los últimos 20 años del negocio de Portland y ese horno, a ver... ¿Insostenible es que no da para más seguir con este negocio? No da para más seguir con estas pérdidas. Por eso el proceso de asociación lo estamos visualizando como un proceso de rescate de la industria del cemento marca ANCAP. Pero ese horno que tú preguntabas, por la específica... Sí, porque capaz que dijeron que se muera ahí, que se pudra ahí, yo qué sé. Está en Paysandú. Luego de... Ese horno fue comprado en el año 2014, en un proceso de licitación que empezó en el año 2012. O sea que se hizo un pliego, se hizo una compra para lo que existía en el año 2012. Hoy estamos en el año 2022. Te podrás imaginar que ese horno, así como está, todo lo que es electrónico no sirve más. Lo que es eléctrico seguramente necesite mucho acondicionamiento. Lo que se puede rescatar es lo metal mecánico y que no es lo que tiene gran valor. Entonces hay que ser cuidadoso. Alejandro Stepanisic, muchísimas gracias. Por favor, Miguel, ha sido un gusto.